Veíamos en general entonces la enfermedad celíaca. Hoy nos acompaña la doctora Nina Colina, quien es pediatra y gastroenterólogo. Y vamos a hablar de esto porque es muy importante, porque además se tienen muchas dudas con respecto al gluten. Un gusto recibirla, bienvenida. Gracias, Daniela, gracias por la invitación. Doctora, ¿toda intolerancia al gluten o toda reacción exacerbada al gluten es enfermedad celíaca, es celiaquía? No, creo que es oportuno iniciar con la definición de la enfermedad celíaca como una condición autoinmune que va a ser generada o va a ser manifestada en personas que están genéticamente predispuestas, pero después de consumir el gluten, el trigo. Esto va a desencadenar una respuesta inmunológica en su cuerpo que se puede determinar en la sangre con exámenes específicos para esto. Me parece bien oportuno tu introducción porque no toda reacción adversa al consumir el gluten es celiaquía. Esto va a ocurrir en personas que están predispuestas genéticamente. También tenemos otro grupo de personas que pueden ser intolerantes o sensibles al gluten sin ser celíacos o alérgicos. Todas las tres entidades clínicas se diferencian en la manera de cómo abordar el diagnóstico. Por supuesto. Y además, ¿cuáles son los estudios necesarios para saber si realmente estamos en la presencia de celiaquía o estamos en alguna reacción de alguna intolerancia o alergia al gluten? Sí, como previamente comentaba, es una reacción Por inmunológica. supuesto. Vamos a determinar anticuerpos en la sangre tras haber ingerido el gluten. Específicamente me refiero al anticuerpo transglutaminasa, IgA-IgG. Si hablamos de una reacción adversa tipo alergia, debemos determinar anticuerpos tipo IgE. Y si estamos hablando de intolerancia, debimos haber excluido las dos entidades clínicas previas y nos podemos hacer uso de la IgG. Además, con respecto al el gluten, también hemos visto muchas corrientes de padres que dicen, bueno, entonces excluir completamente el gluten de la alimentación de mi hijo, de mi hija, porque si hace daño, yo no lo quiero en mi mesa. Pero realmente tenemos que excluir las personas que no tienen ningún tipo de reacción, manifestación o enfermedad celíaca, el gluten, por lo menos en los niños. No, es recordar que cualquier reacción adversa puede ser manifiesta con dolor abdominal, distensión, diarrea, inclusive afectación de peso, afectación de la talla. Y cuando el paciente o papá o mamá ve que uno de sus niños tiene estos síntomas, lo ideal es acudir al médico para verificar si la reacción adversa es por celiaquía, por intolerancia o por alergia. Si retiramos el trigo o el gluten antes de hacer el diagnóstico, no vamos a saber por cuánto tiempo va a ser la dieta, porque si nos llegan pacientes a la consulta diciendo he retirado porque veo que le hace daño, ¿por cuánto tiempo es la dieta? Entonces viene el conflicto, si es celiaquía es una dieta de por vida, es un cambio del estilo de Claro. vida de por vida, si es por alergia podemos dar chance a que ese paciente haga la tolerancia inmunológica y si es sensible simplemente debe evitarlo, más no retirarlo completamente. Claro, algo que también sucede con el gluten es que muchos productos procesados o conservados, por ejemplo, latas de atún, tienen gluten en sus compuestos para conservar estos alimentos. Entonces, hay que estar muy atentos también con la reseña nutricional que nos traen los productos, porque incluso podemos tener la llamada contaminación cruzada, trazas o en menor porcentaje de gluten, que también puede ser una reacción. Sí, es un momento de educar a la comunidad de que aquella persona que reconozca que el gluten y el trigo le hace daño debe leer el etiquetado de todos los productos. Lamentablemente no todos los productos tienen una tabla con el contenido de su preparación, pero en la medida que un alimento sea más procesado, seguramente va a tener un mayor riesgo. Entonces es útil, siempre le digo a los pacientes, hacer los colores del semáforo. El verde son los productos naturales, la cosecha de nuestra tierra. El amarillo es aquel que está procesado, pero que no tiene el etiquetado. Entonces ya es una responsabilidad del paciente si lo consume o no. Y el rojo es el que fácilmente está a la vista de que es un peligro y representa un riesgo para el paciente. Claro, además el gluten no solamente está en el trigo, sino también está en la cebada, en el centeno. Entonces hay como que guiarse bien con el especialista y con los médicos. Y también que se ha visto que no solamente son reacciones gastrointestinales, sino también rascutáneo. Son múltiples las manifestaciones que se Sí, pueden estar hay presentando. una heterogeneidad en la manifestación porque no hay síntomas que son propios de la enfermedad, sino que comparten y puede ser fácilmente confundida con otras enfermedades. Lo importante es siempre verificar
que si no hay una causa digestiva, una manifestación expresa, pero también hay lesiones en piel, por ejemplo, de la dermatitis herpetiforme, se dice que es la presentación de la celiaquía en la piel, o también el vitiligo, o también aquellas personas que quieran procrear, que quieran salir embarazadas y no pueden, también tienen que excluir si son celíacos o no. Muy bien, vamos a irnos a la pausa luego de entender un poco más de qué se trata la celiaquía y también las intolerancias o las alergias al gluten. Con la doctora Nina Colina vamos a seguir hablando en la próxima parte, quien es pediatra y gastroenterólogo.